Buenos días a todos ustedes. La verdad que para mí es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Gracias por la oportunidad IDEA, a Guillermo, a Pablo. Y bueno, como recién anunciaban, en este bloque vamos a referirnos, le vamos a hacer un doble clic a la ley de coparticipación. Es un instrumento muy importante. Y a mí me va a tocar hacer una pequeña introducción de la evolución, cómo nació y dónde estamos parados. Bueno, a ver, nosotros en 1853 elegimos organizarnos como un país federal. Y en la organización de un país federal, un tema fundamental es cómo se reparten los recursos. Cómo se reparte la plata que necesita cada uno de los 3 niveles de gobierno para poder funcionar. Y eso nuestra Constitución lo organizó en 2 artículos, en el 121, que tendría que haber sido el artículo 2, y el 4. En el artículo 121, ahí es donde las 14 provincias que suscriben la Constitución original de nuestro país, lo primero que dicen es que las provincias tienen todo el poder y solamente van a ser una delegación de lo que expresamente se menciona a la nación. Y recorriendo la Constitución de nuestro país hay un montón de delegaciones. Las que a nosotros nos interesa están en el 4, que es la parte de la plata, de los recursos. ¿Y cómo hizo el artículo 4? Lo hizo bajo 2 modalidades: potestades concurrentes y potestades exclusivas. Ello llevado a la cancha en un inicio, ¿cómo fue? Las contribuciones e impuestos aduaneros para la nación, los directos concurrentes y, entre comillas, los indirectos no estaban. Y así empezamos a funcionar. Entonces las provincias desde el momento cero, los indirectos, por ejemplo, los impuestos internos a la venta del vino, era una facultad que ejercían en forma directa. Así empezamos las primeras vueltas de nuestra nación, hasta que en 1891, bueno, la nación se dio un porrazo en materia financiera. Entonces recurrió a crear impuestos internos a determinados consumos, incluido el vino, por ejemplo. Y estas facultades que creó primero por 3 años, cuando llegó a 1894, una ley la transformó en recursos sin tener una fecha determinada. En la discusión parlamentaria hay un debate muy interesante entre el ministro de Hacienda de aquel entonces, Terry, y el diputado de la provincia de Corrientes, Mantilla. Ahí hay una confrontación de argumentos, pero bueno, el Congreso, que tiene el poder tributario, se abraza a los argumentos de Terry y establece, entonces queda definitivo que la nación cobra impuestos internos y las provincias también lo venían cobrando. Entonces esta situación de doble imposición que nace, la Corte se ocupa de resolverlos. En el año 1927 hay un caso de una destilería ubicada en la provincia de Buenos Aires, el caso Simón Mataldi, en donde la empresa se agravia, el contribuyente se queja, explicándole a la Corte que le están cobrando el mismo impuesto 2 veces y que eso es inconstitucional. Y hace toda la argumentación del diputado Mantilla en 1894. La Corte llega a una sentencia que fue muy criticada, le da la razón al Estado Nacional, argumenta que el Estado Nacional contó con esos recursos los últimos 50 años y que si esos recursos se le eran quitados a la nación iba a haber un problema grande en el Tesoro Nacional. Entonces estaba la consagración de los hechos. Por la consagración de los hechos no se lo podían quitar. Pero al final, en un párrafo, la Corte exhorta, recomienda a que la nación y las provincias se reúnan para o bien reformar la Constitución para establecer claramente quién tiene que cobrar este impuesto, o que generen un convenio para, por ejemplo, ser prácticos y concentrar la recaudación en la nación y que la nación hiciera un reparto, una coparticipación de esos recursos. Es la primera vez en nuestra historia que se usa la palabra coparticipación. Y así llegamos a
1934 se reúnen las 14 provincias que existían en ese momento con la nación y un año después, en 1935, el Congreso vota la Ley de Unificación y Distribución de Impuestos Internos. Las provincias, a cambio de recibir todos los días la recaudación de impuestos internos, se obligaron a derogar el impuesto interno provincial y tampoco no crear ningún tributo que tuviera la misma base de cálculo. ¿Sí? Eso al día de hoy, esa cláusula todavía existe en nuestra ley de coparticipación, nota al pie, tema de la tacha de analogía está excelentemente tratado por la Corte, en el caso PAE, Pan American Energy, contra la provincia de Chubut del 2012, si quieren hacer un doble clic, si lo necesitan usar, ahí está muy bien explicado el tema. Bueno, y del 35 los traigo en el año 88. En el año 88 se vota la ley que hoy estamos usando. ¿Qué pasó en el 87? Elecciones. ¿Qué pasó? El peronismo arrasa con todas las gobernaciones, principalmente la de la provincia de Buenos Aires, Cafiero. En ese momento parecía que Cafiero iba a ser el presidente. Y Cafiero negocia con Alfonsín lo que se votó. Que en principio se votó en forma transitoria, se iba a usar en el 88 y en el 89. Teóricamente Cafiero iba a ser el nuevo presidente y en el 90 iba a resetear. Pero bueno, en el 89, ¿qué pasó? Lo que recién nos mostraron, un hecho disruptivo. La hiper del 89 cambiaron todas las prioridades. Y bueno, hubieron nuevas prioridades. Rearmar la deuda de la nación con las provincias, rearmar la deuda con los bancos, la convertibilidad, la reforma de la Constitución del 94. Y la reforma de la Constitución del 94 tiene un hecho nuevo. ¿Por qué? Porque por primera vez se sube la ley de coparticipación a la Constitución. Y terminando, hay una cláusula sexta que establece que la ley de coparticipación tiene que cambiar en el 96. No cambió en el 96. La Corte lo nota y lo deja en una sentencia en el 2015, en el caso Santa Fe contra el Estado Nacional. Trata otro caso, pero aprovecha para exhortar a la nación, para que convoque a las provincias para cumplir con lo que dice la Constitución. Que dicho sea de paso, cuando uno va al artículo 15 de la ley de coparticipación actual, dice que esa ley se va a aplicar por 2 años, pero sí va a ir renovando en forma automática si no existía una nueva ley. Entonces ahí está arriba de la mesa, y digo, ¿qué tiene que tener prevalencia? ¿La cláusula sexta o el artículo 15 de lo vigente? Pero bueno, Sebastián, todo tuyo. Gracias, Daniel. La verdad que hiciste un buen raconto histórico de lo que es el régimen de coparticipación. Yo ahí arrancaría diciendo que el régimen de coparticipación simplemente debiera ser, primero, un régimen simple de coordinación y redistribución. O sea, coordinación, en definitiva, de los poderes tributarios en forma vertical y después redistribución porque así lo menciona nuestra Constitución Nacional. No tiene efecto devolutivo como podría ser un régimen más simple donde simplemente centralizamos la recaudación y después que cada provincia se lleve los recursos que ella misma genera. Acá tenemos una cuestión de redistribución que está definida en la Constitución, que tiene que cumplir con los principios de equidad y solidaridad, con lo cual ahí tenemos un primer, digamos, mandato que tendríamos que cumplir, además del mandato constitucional de hacer el nuevo régimen que está vencido desde finales del 96. En definitiva, esa redistribución, el principal objetivo es reducir asimetrías entre provincias, de desarrollo entre provincias. Hoy, digamos, a mi humilde entender, y creo que un poco es la opinión que todos tenemos, es que ese régimen no está funcionando adecuadamente. Es un régimen digamos, que en principio, tanto desde la configuración como desde la aplicación no funciona. La configuración, primero, porque está configurado en función a un no régimen, que fue el periodo del año 85-87, que no hubo régimen de coparticipación y simplemente hubo transferencias discrecionales. O sea, el régimen, digamos, el primer régimen real de coparticipación federal fue el del año 73, que sí se estableció sobre bases técnicas, digamos, que establecía criterios de distribución objetivos en función a población, a densidad poblacional, a desarrollo. Después, bueno, por cuestiones vinculadas a
digamos, a algo que por ahí nos atañe como sociedad, que es no respetar, digamos, la ley y los contratos. Ese régimen se termina desdibujando por transferencia de servicios desde Nación a provincias. Digamos, esa transferencia de servicios a Nación a provincias, de hecho, bueno, ha generado esas distorsiones. En el 84, este régimen, a raíz de esa tensión entre Nación y provincias, digamos, termina y no se ponen de acuerdo con un nuevo régimen. El periodo de 3 años de discrecionalidad justo coincide con un periodo de alta inflación / hiperinflación. Y en ese caso, digamos, la distribución fue del 100%. Y de toda la masa, digamos, de recaudación estatal, el 60% aproximadamente fue a las provincias. Sin embargo, cuando uno habla del 60%, en realidad también es un monto que tal vez no refleje adecuadamente la realidad, porque era un contexto excesivamente inflacionario, con lo cual importaba tanto más que los montos el momento en que se distribuían los fondos, ¿no? Por ese contexto de tanta inflación. Entonces, en definitiva, esta ley de coparticipación que hoy tenemos vigente, que arranca en el 1988, está basada, digamos, en ese régimen de reparto discrecional que estaba pensada para ser transitoria hasta diciembre del 89 y finalmente, digamos, se termina prorrogando hasta el día de hoy, porque en definitiva también otro problema que tenía esa ley es que, o que tiene esa ley, es que en definitiva tiene una renovación automática. Claro. Digamos, es como que los legisladores aprendieron de la ley del 73, pero en realidad, digamos, terminó siendo contraproducente porque eso implicó que esa ley tenga, digamos, actividad no provisoria sino permanente. Y después bueno, viene la reforma constitucional, donde constitucionalizamos el régimen. Y a partir de ahí empieza, digamos, la construcción del laberinto, digamos, de la coparticipación, del cual todos hablamos y todos sabemos que digamos, no ayuda, digamos, a la confección de ese laberinto el hecho de que se creen nuevas contribuciones por afuera de la masa coparticipable. De hecho, un poco la Constitución es como que le da la venia al Congreso en algún punto de que pueda legislar, digamos, sobre contribuciones que se aparten de la masa coparticipable. Y después también el hecho de que existen transferencias discrecionales de nación a provincias que hacen que se termine desdibujando el régimen, ¿no? Y a eso también le sumo la creación de nuevos impuestos. Impuesto a los débitos y créditos, monotributo, impuesto a los combustibles, y después digamos, un impuesto que, digamos, es competencia originaria de la nación, que son los impuestos a las exportaciones e importaciones, en este caso retenciones a las exportaciones, puntualmente el más nocivo tal vez el de la soja en términos de coparticipación, porque obviamente es deducible de ganancias, le saca masa coparticipable a las provincias. Y bueno, y ahí empieza una puja entre nación y provincias, donde en el año 88 un poco la distribución estaba planteada en un 60, para hacer, digamos, números redondos, 60% provincias, 40 nación. Y hoy si desandamos todos esos caminos de nuevos impuestos, digamos, sí, de nuevas contribuciones, tal vez vayamos hacia a un porcentaje invertido de 60 nación, 40 provincias, ¿no? Y después en el medio creo que tenemos un problema de distribución secundaria, que en definitiva estamos actuando de acuerdo a una foto del año 88, con sus deformaciones, pero del año 88. Y hoy, digamos, tenemos una situación, una foto donde, por ejemplo, la región centro, y centro me refiero a capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aproximadamente representan el 70% del PBI del país, el 60% de la población y reciben el 46% de la distribución. Después tenemos el NEA y el NOA. El NEA, digamos, todo lo que es Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, incluyo también Entre Ríos, digamos, en el análisis. Y ahí estamos hablando de un 6% del PBI aproximadamente, un 12% de la población y un 20% de los recursos. En porcentajes similares también es el NOA. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca.
que ahí tenemos también 6% aproximadamente del PBI, 12% de la población y 17% aproximadamente de los recursos. La Patagonia más equilibrada. En la Patagonia incluyo a Mendoza, que también es una provincia equilibrada en cuanto a PBI, digamos, y distribuciones obtenidas. Cuando agarro Patagonia con Mendoza, tenemos aproximadamente 13% de PBI, 11% de población y aproximadamente 10% de distribución, o sea, está más o menos equilibrado. Y Cuyo, agarrando, digamos, La Rioja, San Juan y San Luis, aproximadamente 3% del PBI, 4% de la población y 7% de la distribución de recursos, ¿no? Entonces, claramente hay regiones o provincias ganadoras y perdedoras, pero digamos, esta cuestión creo que hay que ponerle un poco el condimento económico, digamos, a raíz de lo que bien mencionaba Esteban en la presentación anterior. Creo que Argentina tiene una gran potencialidad, digamos, en su matriz económica productiva. Y también, digamos, creo que hay que evaluar el nuevo régimen de coparticipación, hay que evaluarlo a raíz de esa nueva matriz económico-productiva que la Argentina probablemente tenga dentro de los próximos 20 años. Entonces, si yo, digamos, a la región de Cuyo le pongo la minería de cobre de San Juan, que en definitiva, digamos, ese 3% de PBI, digamos, va a ponderar mucho más. Si le ponemos al NOA, le ponemos también minería de litio, cobre y oro en Salta y Catamarca, también probablemente pondere un poco más, tal vez no tanto como San Juan, pero pondere más. A la Patagonia, si le metemos Vaca Muerta, que ya es una realidad, digamos, y le metemos el futuro del GNL a Río Negro, también Patagonia, digamos, va a tener una ponderación mayor en el producto. Entonces, entiendo yo que, digamos, la región centro tendría que, digamos, negociar, digamos, y tener mejores condiciones económicas en el reparto de esa coparticipación, porque, digamos, creo que todos sabemos que, digamos, obviamente la pobreza en Argentina está desperdigada por todo el país, pero si miramos el AMBA y miramos el Gran Rosario, vemos que gran parte de la población pobre se concentra en esas jurisdicciones. Entonces, me parece que también, digamos, una causa de la falta del desarrollo económico de Argentina tiene que ver con las malas bases de distribución de la coparticipación federal. Hace poquito leí una nota en un diario, ahora no recuerdo cuál era, que decía que desde 1960 hasta la actualidad, Argentina perdió 20 puntos de PBI, 20 puntos de PBI del PBI latinoamericano. O sea, Argentina representaba 40% del PBI latinoamericano en el año 60 y hoy representa el 15%. Brasil pasó del 25 al 50, obviamente Brasil en definitiva al subir pondera mucho, pero Argentina también pierde mucho poder, mucha participación, obviamente es muy multicausal, pero creo que una de las causas de la falta de crecimiento de Argentina es este régimen de reparto que es anacrónico, está basado de nuevo en esa discrecionalidad, no tiene sustento objetivo y técnico. Me parece que tenemos que cambiar ese régimen y en definitiva crear ese régimen nuevo. Hoy creo que el régimen de coparticipación actual no es transparente, claramente es un laberinto y no tiene muy poca transparencia. Ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta a dónde van los recursos. Podemos estudiarlo. Yo puedo estudiarme el laberinto hoy y mañana me van a preguntar y no me voy a acordar exactamente dónde van los recursos porque es imposible, digamos, acordarse de eso. Entonces, como contribuyente, si yo tengo que pagar impuestos y quiero que mis impuestos vayan a bienes públicos, en realidad lo único que siento es que estoy pagando impuestos y que eso va a una olla gigante que no termino de saber hacia dónde va. Entonces, la evasión fiscal también, digamos, se explica en algún punto por esto, digamos. De nuevo, no es una única causa, es muy multicausal, digamos, y hay razones más fuertes que estas, pero esta razón me parece que también ayuda porque, digamos, si el contribuyente necesita saber a dónde van sus impuestos, también, digamos, por un principio de correspondencia fiscal, digamos. También pago un impuesto y ese fondo no se usa cerca de donde estoy, digamos.
a diferencia de una contribución o una tasa, digamos, que se supone que es más cercana digamos, y me ayuda más en la producción. Hoy las provincias perdedoras, que son las más productivas, tienen digamos, serios problemas de infraestructura. Uno va por las rutas de Provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, por donde sale la producción agrícola y están destruidas. Y en parte es por esta distribución, ¿no? Creo que tampoco ayuda el hecho de que no se rinden cuentas cuando hablamos de la coparticipación de los fondos a las provincias que reciben más de lo que aportan. No hay rendición de cuentas respecto al mejoramiento de los índices de desarrollo humano o índices de desarrollo económico. Entonces creo que hay que crear un régimen con indicadores objetivos que establezca un piso mínimo de bienes, digamos, de acceso a bienes públicos para todos, digamos, obviamente que sea democrático, que cumplamos con los principios de equidad y solidaridad. Pero, digamos, a partir de ese piso, en definitiva, ese piso, en definitiva, comparado tal vez con la recaudación potencial que tenga cada provincia y si con esa recaudación potencial la provincia no puede acceder a esos bienes, bueno, el diferencial debería, digamos, coparticiparse. Pero en definitiva con herramientas de control que permitan mejorar el sistema e incentivar el desarrollo económico, digamos, en todas las provincias, ¿no? El 75-18, no hay que olvidárselo. Exacto. Sí, recaudamos también, no solamente para ser solidarios y ayudar al que no tiene o está en la emergencia, pero esencialmente esos fondos deberían volcarse también mayoritariamente en construir la infraestructura, por lo cual circula la riqueza y se debería acrecentar, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, no sé si llegaste al final, Sebastián. Sí, creo que ese un poco es el cierre es ese. Creo que hay que crear un nuevo régimen y, digamos, para terminar diría que el régimen tiene que ser, régimen basado en criterios objetivos, tiene que ser más simple, la ciudadanía debe poder conocer, digamos, a dónde van los recursos y bueno, y que tenga en cuenta la nueva matriz productiva de Argentina del futuro, digamos, que por lo menos el régimen tenga la posibilidad de ser dinámico y generar las condiciones para que los recursos vayan a las jurisdicciones que lo necesitan, pero siempre con rendición de cuentas y teniendo en cuenta el desarrollo del país y el incremento de la torta, digamos, ¿no? Para poder repartirla. Primero agrandarla y después repartirla. Tal cual. Yo te digo, dándole la palabra a Luciano, que forma parte de la Cámara de Diputados y además también es economista, y estuvo haciéndole un doble clic a, digamos, las cosas importantes del país. Hace poco sacó un libro con un título muy interesante, ¿no? O sea, cómo hay que desenredar lo que se enredó, ¿no? Y dándole la palabra, simplemente lo llevo en mi explicación. Y la Corte en algún momento, en 1927, dijo la consagración de los hechos. Yo creo que hay otra consagración de los hechos, que no puede ser que haya provincias que ponen 10 pesos y saquen 10.000, y al contrario censuran las que producen al contrario, siendo que es dinero que no les sobra. Pero bueno, vamos a escucharlo a Luciano. Bueno, gracias, Daniel. La verdad que me dejaron picando la pelota para lo que tenía para decir, porque de alguna forma tenemos el desafío de salir de este laberinto de la coparticipación, lo decía recién Sebastián. El actual régimen tiene problemas que todos conocemos, empezando por la falta de correspondencia fiscal. El sistema básicamente favorece a provincias que se convierten en rentísticas del régimen de coparticipación en detrimento de las provincias productivas que aportan mucho más de lo que reciben, que hasta hace poco eran la gallina de los huevos de oro, porque hasta que apareció Vaca Muerta, el litio, todo este desarrollo en sectores perimetrales a la Argentina, el corazón de la Argentina, el corazón productivo, era en las regiones centro, que eran las más castigadas por este régimen, y terminamos matando la gallina al huevo de oro. Como decía Sebastián, esto ahora empieza a cambiar, pero es un sistema muy perverso, digamos, ¿no? Cuando uno mira un ejemplo de falta de correspondencia fiscal que genera estos gobernadores feudales que recaudan digamos, en las provincias ricas productivamente ricas, reciben la transferencia y gobiernan como verdaderos feudos, esto ha explicado una expansión de 50% del empleo público del 2003 para acá.
estamos hablando de casi 1 millón de nuevos empleados públicos, que se ve muy claro cuando uno mira esta perversidad, digamos, rentística de algunas provincias, cuando uno mira la cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, 127 cada 1.000, Santa Cruz, 114 cada 1.000 habitantes, La Rioja, 114 cada 1.000 habitantes, la región centro tiene menos de 40 empleados públicos cada 1.000 habitantes. O sea que está claro cómo los incentivos perversos de un sistema de transferencias fijas, que como decía Daniel y Sebastián, es absolutamente discrecional, porque parte de la reforma o de la ley que se sanciona viniendo de varios años de discrecionalidad en las transferencias. Por eso hay provincias beneficiadas, incluso por las mismas regiones hay provincias que están castigadas en el reparto respecto a la vecina de al lado, digamos, ¿no? La propia Rioja recibe menos de coparticipación, pero todos los años en el presupuesto se la compensa, porque había quedado muy castigada en la época de Menem, digamos, que arrastraba el final del alfonsinismo. Entonces, evidentemente ahí hay un problema grave, que es el que todos conocemos. Hay un segundo problema que no vamos a poder tratarlo hoy, que tiene que ver con los impuestos, porque además del problema de gasto está el problema de los impuestos invisibles que cobran las provincias, ¿no? Que ha, digamos, diseminado, obviamente, y proliferado ingresos brutos, aduanas internas, tasas de todo tipo, que creo que hay que atacarlo en manera simultánea a lo que es el régimen de coparticipación federal. Son las dos dimensiones que hay que mirar. Ahora, por eso, estos son los problemas que todos conocemos. ¿A dónde podríamos ir? Me voy a concentrar básicamente a dónde podríamos ir y cuáles son los requisitos institucionales para poder ir a algo distinto. Yo creo que una alternativa que Argentina se debería dar en esta discusión para equilibrar, digamos, lo que es incentivos correctos con no matar la gallina del huevo de oro, con tener un desarrollo armónico a lo largo de todo el país, es utilizar lo que se usa en la Unión Europea, lo que recomienda la OCDE, que son las transferencias de igualación. En los mecanismos de transferencia de igualación, poco lo insinuaba Sebastián en su exposición, tienen que ver con computar básicamente cuáles son los servicios públicos básicos que en todas las provincias y con un determinado costo estimado deberían tener los ciudadanos. Y en función de eso, transferirle esa suma fija o computar esa suma fija para las provincias, sería esa transferencia, perdón, la transferencia de igualación sería el diferencial entre lo que serían los servicios públicos que debe financiar cada provincia a lo largo del país, con su distinta estructura de costos, en función de la cantidad de habitantes, con la capacidad potencial de recaudación de las provincias. Esto se podría hacer un cálculo en base a una estructura impositiva razonable de las provincias, y la diferencia la tendría que aportar a través de los impuestos nacionales el gobierno nacional. Son las transferencias, es un mecanismo de transferencia de igualación, es decir, todos reciben lo mismo, todos taxan más o menos parecido, y al que le falta, porque es una región más pobre, le damos una transferencia de igualación, que sería el régimen de coparticipación. Este sistema de transferencia de suma fija tendría varias ventajas. Por empezar, al no ser automática la transferencia que recibe, sino que básicamente es una suma fija de recursos que va a tener cada provincia, el gobernador va a tener mucho más incentivos a reducir los costos de producción, los servicios, mejorar la eficiencia del servicio público, mejorar la eficiencia de la recaudación, porque cada peso que recaude respecto a la estructura tributaria promedio que se computó va a ser en beneficio de la propia recaudación, y a mejorar la calidad de los servicios públicos, porque obviamente no va a tener, digamos, el fenómeno de transferencias procíclicas y que tienen que ver con el crecimiento de otras provincias, con lo cual va a haber un principio de correspondencia fiscal muy superior. Yo creo que este mecanismo es algo posible de hacer, posible de estimar y hasta políticamente viable, digamos, porque es una forma de igualar la cancha en todos los sectores, evitar estas arbitrariedades y, como dije recién, mejorar la correspondencia fiscal y de alguna forma eliminar uno de los incentivos más perversos que tiene actualmente el régimen de coparticipación, que como dijimos es esta falta de correspondencia fiscal, la arbitrariedad de los coeficientes, etc. Ahora, para llegar a esta reforma, porque podemos discutir 5
mecanismos distintos de mejora de la coparticipación. Uno sería calibrar distintos los coeficientes, un poco en la línea que decía él, concentrar más recursos en las provincias del centro, que son las que más pierden hoy respecto al régimen de coparticipación actual. Pero la verdad es que cualquier discusión es estéril si no ponemos las reglas institucionales para poder hacer una reforma del régimen de coparticipación. Por alguna razón se viene incumpliendo el mandato constitucional de la reforma del 94, y esto tiene que ver mucho con la interpretación del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, respecto a cuáles son las condiciones para la ley convenio que exige la Constitución para una reforma del régimen de coparticipación. Entonces, ahí tenemos como dos problemas. Tenemos los límites constitucionales y la interpretación de esos límites del artículo 75, inciso 2, y tenemos un segundo problema, que es que la ley de coparticipación, cualquier ley, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por la Cámara del Senado como mínimo, con mayorías absolutas. Y ahí tenemos otro problema, que es la ley Viñone del año 1980. La ley Viñone del año 1980 básicamente congeló la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. La Constitución dice que la representación de la Cámara de Diputados tiene que ser en función de la población. Bueno, eso está congelado desde el año 1980 por la ley Viñone, y eso lo que ha generado es que tengamos en la Cámara de Diputados un segundo Senado. Según Samuel Snyder, que hay un libro muy interesante, se llama The Value of Vote, el Senado argentino es el mayor sobrerepresentación popular del mundo. Y la Cámara de Diputados está sexta en el ranking mundial. O sea, también tiene una gran sobrerepresentación. Para poner números muy grandes, si uno toma provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, representan hoy tienen el 55% de los diputados de la Cámara de Diputados, ¿no? Sin embargo, tienen casi el 70% de los votos de la Argentina. Por lo tanto, esas provincias, que son las provincias que más ponen y que menos sacan del régimen de coparticipación, están subrepresentadas en la Cámara de Diputados, obviamente subrepresentadas en el Senado, con lo cual esto hace muy complicado, digamos, encontrar las mayorías para una ley de coparticipación. Con lo cual, quizás, una de las cosas a revisar es precisamente la ley Viñone del año 1980. Y la segunda restricción que tenemos, la primera es de carácter político, si ustedes quieran. Hay que juntar los votos en la Cámara de Diputados. Los votos que requiere la ley convenio son de mayoría absoluta, o sea, 129 votos en la Cámara de Diputados, 37 en el Senado. Es la restricción constitucional. Hay muchísimo debate sobre la cuestión de la unanimidad o no que exige la Constitución Nacional para generar la ley convenio de coparticipación. Hay como una suerte de saber convencional de que se necesita la unanimidad de las provincias para poder reformar la ley de coparticipación. Y la verdad es que hay muchos constitucionalistas que dicen lo contrario. Y cuando uno lee en detalle el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, si bien está escrito de manera muy críptica, digamos, ese artículo, está claro que uno no puede poner una restricción para una ley convenio en la Constitución cuyos requisitos son más duros que la reforma de la propia Constitución Nacional. Sería algo absurdo, digamos, ¿no? Además de que cuando uno mira los acuerdos, etcétera, el artículo 75.2 habla de acuerdos y de convenios de coparticipación en plural entre la nación y las provincias, lo cual abre la posibilidad de que haya varias, digamos, acuerdos de distribución, incluso en acuerdos entre la provincia y la nación, digamos, porque las provincias son autónomas y la nación podría negociar eventualmente un convenio con cada una de ellas. Entonces, pero bueno, este principio de unanimidad hay que desafiarlo por el absurdo, y creo yo que ahí no tenemos muchos caminos, porque es tan complejo, digamos, reformar la coparticipación, que no solo exige entender si se exige o no unanimidad en la Constitución para reformar la coparticipación, sino entender qué pasaría con las provincias que no adhieran al nuevo régimen de coparticipación en caso de que no haya unanimidad, qué castigo habría para esas provincias, qué pasaría en materia tributaria, qué pasaría en caso de renuncia al régimen por parte de una provincia o incluso
por parte de la propia nación, digamos, si no hubiese un acuerdo por una nueva ley de coparticipación, no tanto solo la distribución primaria, sino la secundaria. De modo tal que yo creo que una salida posible, que la he conversado el otro día en una conferencia en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también, es, creo yo, avanzar en una declaración, lo que sería una suerte de declaración de certeza, como se hace en otras instancias del derecho, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de alguna forma reglamente esto, digamos, ¿no? Esta sería una vía posible para decir, bueno, pongamos las reglas de juego para una reforma de la coparticipación, porque si no podemos hacer 75 paneles diciendo cómo me gustaría que fuese la nueva coparticipación y nunca va a pasar como nunca pasó hasta ahora. Entonces, esta es una vía posible. La segunda vía posible es reglamentar el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Y acá viene otra interpretación, esto me meto en un campo de los juristas, que tiene que ver con lo siguiente. Hay una parte del artículo 75 referido a la ley convenio de coparticipación donde explícitamente dice que la ley no se puede reglamentar. Porque obviamente, si uno hace una ley de coparticipación, asumamos con las provincias, después el Ejecutivo la reglamenta y cambia el espíritu de esa ley, las provincias estarían, digamos, debilitadas en la negociación con la nación. Pero no dice nada de reglamentar el procedimiento para generar una ley convenio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos interesados en esto tenemos que empezar no solo a generar el consenso político para que esto cambie, que requiere, como digo, juntar las mayorías en las dos cámaras, sino presionar para que estas cosas ocurran. Si estos dos extremos que acabo de mencionar, jurídicos, no ocurren, bueno, quedaría prácticamente en el vacío cualquier discusión que hagamos, ¿no? Y probablemente quedaría también sujeta a una enorme controversia constitucional cualquier reforma que pase por el Congreso, digamos, sobre todo por las provincias que no adhieran, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos caminos son las formas en las cuales podemos intentar poner las reglas institucionales para cambiar la coparticipación. Es un desafío jurídico primero y político, yo diría ambos, y después técnico, digamos, pero sin atravesar este desafío jurídico y político en ese orden, primero jurídico, poner las reglas de juego para el acuerdo institucional sobre cómo son, me repito, esas reglas de juego para la reforma de la coparticipación, juntar los votos en el Congreso y después el acuerdo con las provincias. Creo que esto es el camino que hay que seguir. Creo que hoy están dadas las condiciones políticas porque una de las cosas que se requiere para tener una discusión madura y de largo plazo sobre este tema es precisamente tener una economía estabilizada y en crecimiento. Y creo que hoy estamos un poco más cerca de lograrlo de lo que estamos en otras épocas. Así que este es un desafío que viene, hay una hoja de ruta, tiene que haber un impulso político, creo que hay que avanzar por estas dos vías que acabo de mencionar, y si lo hacemos, creo yo que ahí podemos discutir otros mecanismos y ese mecanismo, como dije antes, por lo menos a mí el que me gusta es el mecanismo de transferencia de igualación, que es desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista del desarrollo armónico de la Argentina, el más eficiente para lograr los objetivos que plantea la Constitución en materia de reforma de la ley de coparticipación. Muchas gracias. Bueno. Ya estamos sobre el tiempo, con lo cual no podemos abrir a preguntas, pero bueno, nos quedamos enlazados con la ilusión, ¿no? Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias al diputado Luciano Laspina, a Sebastián Mancuso y a Daniel González.